Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí comenzando el tercer episodio de un ciclo de lectura que hemos dado en llamar Relatos. ¿Por qué relatos? Un poquito de historia vamos a hacer mientras van sumándose más amigos a esta comunidad de Miras Ambientación. Relatos porque quise compartir la lectura de algunos cuentos breves o de fragmentos de textos literarios y también de textos informativos, de narraciones de la vida real. Va a haber narraciones de la vida real donde quizás nos podamos ver reflejados, tanto ustedes como yo, en escenas de la cotidianeidad. Entonces, tuvimos un primer encuentro ya allá atrás, el martes 4 de agosto, donde los invité a que me acompañaran en la lectura de Casa Tomada de Julio Cortázar. Tuvimos en ese momento la visita también virtual a través de una invitación que le cursamos por este medio de la profesora Estela Mariscuri, quien comentó distintas interpretaciones que se le dan a ese relato. Estimulada por ella, también el segundo martes, el segundo episodio de este ciclo, el martes 11 de agosto, compartimos Continuidad de los Parques, otro relato de Julio Cortázar. Hola, Quique, ¿cómo estás? Y inspirados un poco en cómo se puede darle una lectura a lo que es el espacio, según el autor, en las distintas obras que propone. Hicimos como un nexo, nos permitimos hacer un nexo con otra obra, esta vez una obra del maestro García Lorca, La casa de Bernarda Alba. Yo en su momento les comenté que este ciclo nació por una inquietud mía de comunicar, de llegar al otro, siendo que en estos momentos, a través de la organización de eventos, no puedo hacerlo, al menos no al 100% como es mi intención. Bueno, gesté esta propuesta. Pero también, aparte de ser esposa, madre de familia, futura abuela, he incursionado hace unos años en talleres de teatro y, y tengo una pretensión por ser actriz. Eh, Bastante suerte he tenido porque he sido convocada para algunas obras y una justamente fue una adaptación que hizo el director Ezequiel Maya aquí en Santa Fe de esta obra de García Lorca, y él la llamó a su versión Bernarda, ni un gesto de indulgencia. Fue justamente Ezequiel el martes pasado quien nos acompañó un lindo rato dándonos algunas apreciaciones acerca de lo que lo llevó a él a elegir esa obra, Hola Selene, y también compartió con nosotros lo que se ve tanto en los personajes como en los espacios de esa casa en cuanto a la represión, al encierro, a, a cómo está vedada la pasión para esas hijas de esta viuda que es Bernarda Alba, y lo que significa el exterior.
para este grupo de mujeres. Entonces, ¿por qué dije yo, ya que estábamos tocando algo de las artes escénicas, no dar un poco vuelta y mirar hacia un proyecto que apareció allá a inicios del siglo XX y que tuvo un auge alrededor de las décadas del 40 y del 50 para quedar en la década siguiente, es decir, a partir de 1960, para quedar un poco mitigado, no voy a decir opacado, pero sí un poquito en segundo plano, cuando aparece la televisión. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del radioteatro. Hola Gilda, ¿cómo estás? Justamente en estas épocas en las que las presentaciones en vivo, es decir, presenciales, están vedadas, estamos imposibilitados de reunirnos por cuestiones que están debidamente fundadas, pero bien, hay que adaptarse a esta modalidad que va gestionándose en épocas de cuarentena. Y entonces dije, vamos a compartir algunos datos sobre el radioteatro. Sin pretensiones, nuevamente les digo, puesto que soy solo una curiosa lectora, voy a permitirme leer algunos fragmentos que encontré con datos importantes acerca de la historia de este proyecto. Historia del radioteatro. En esta ocasión vamos a hablar de un género directamente ligado al mundo de las artes escénicas, el radioteatro o radiodrama. Es un drama que se transmite en la radio sumando diálogos, música y efectos de sonido. La historia del radioteatro arranca en 1920 y pronto gana notable popularidad. En la década de los 40 se asienta como forma de entretenimiento a nivel mundial. No obstante, con la llegada de la televisión a mediados del siglo XX, pierde bastante fuerza. La radionovela como germen del radioteatro. Si nos detenemos en las diferencias entre radionovela y radioteatro, tenemos que partir de la base de que la primera es una dramatización emitida por capítulos, mientras que el segundo engloba todo tipo de montaje radiofónico escenizado y de raíz dramática o género teatral. En ocasiones, ese radioteatro suele ser una obra completa, emitida sin interrupción, como el famoso montaje de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, adaptación de una novela de ciencia ficción. Aunque al comienzo se aclaraba que se trataba de una obra de ficción, los oyentes que sintonizaron la emisión ya empezada pensaron que, tal y como narraba la historia, la Tierra estaba siendo atacada por extraterrestres. Los servicios de emergencia llegaron a colapsarse ante las llamadas de la gente. En los años 30 había casi 3 millones de receptores y se empezaron a adaptar textos literarios. Después, las grandes cadenas empezaron a apostar por la acción y se crearon las agrupaciones de actores. Los años 50 fueron la década dorada de los seriales con complicadas tramas. Se transmitían 8 horas al día e iban dirigidos a todos los sectores de la sociedad.
Los seriales abarcaban todos los géneros. Tiempo después, su emisión se trasladó de la radio a los teatros y estos las llevaron en gira por el país. Al principio, tanto los seriales como los teatros se emitían en directo. Pero a mediados de los siglos 50 se empiezan a usar magnetófonos para grabar los espacios dramáticos. La ambientación corría por cuenta de los técnicos especialistas o ruideros que recreaban tormentas, fuegos o caballos galopando. Este segmento que acabo de compartir con ustedes pertenece a la columna de una periodista española, Elia Rivero, y fue redactado en octubre del año 2019. Hay cosas que ustedes, muchos de los que nos siguen, pueden estar en condiciones de complementar e inclusive refutar de lo que acabo de leer, y están invitados a hacerlo. Si tienen algún dato para aportar, pueden ir dejando anotaciones y a medida que pueda hacerlo, las leeré y se irán respondiendo. Llevada también por la curiosidad, me puse a buscar información acerca del radioteatro en la Argentina y di con un blog que habla justamente del radioteatro y lo titula La imaginación en el aire. Desde principios del siglo XX y hasta bien entrados los años 60, la vida de la familia argentina se vinculaba estrechamente con la radio. Sobre esa cajita mágica se construía una gran parte de la cultura popular y era el medio de información por excelencia, el único que llegaba hasta rincones muy lejanos, urbanos y rurales. Y el radioteatro presidía aquel ritual de reunión familiar en torno a una mesa, todos agolpados cerca de la radio. Grandes artistas de renombre despertaban la imaginación y emocionaban con historias de amor o de trasfondo histórico. Algunas obras nacidas para el radioteatro subían luego a escenarios que se multiplicaban en extensas giras por todo el país, o, a la inversa, obras nacidas para el escenario eran rápidamente aptas para la radio. Uno de los nombres fundacionales es sin dudas el de Andrés González Pulido, español de nacimiento, que comenzó su trayectoria en la radiofonía argentina cumpliendo roles de recitador y monologuista en los primeros años del siglo XX, pero pronto su labor como dramaturgo y libretista de radio le dio sus grandes éxitos. Sus historias, que estaban basadas en payadas, folletines y sainetes, pronto se difundieron por todo el país. Llegó a tener más de 50 títulos registrados a su nombre, pero sin dudas que el mayor de sus logros fue Chispazos de Tradición, que para el crítico, periodista e investigador Jorge Bernardo Rivera, que ha estudiado a fondo la literatura gauchesca, era una suerte de revista radial con música, canciones, diálogos y pasos de comedia y drama, inspirados libremente en una visión muy peculiar del folclore e inclusive de la misma realidad nacional. Y cuando nos habla de una
visión muy particular, nos acerca a la opinión de Homero Manzi, que criticó los libretos acusándolos de inauténticos desde el punto de vista de la genuina cultura popular y, al mismo tiempo, carentes de verdad histórica y artística, y calificó al programa de verdadero baldón para nuestro concepto de personas civilizadas, y trató a González Pulido de filibustero y ladino ignorante. Pero lo cierto es que, como bien dice el periodista e investigador Roberto Di Chiara, cuando se escucharon los primeros capítulos de Chispazos de Tradición, desaparecían como el agua los aparatos de radio, que la gente buscaba como si fuera el pan. Fue una verdadera revolución. Los que no tenían la suerte de poder comprar una radio se las ingeniaban para llegar de visita a una casa amiga, llevando las facturas para el mate, y así, reunidos en el patio o en la salita, se asombraban escuchando las voces de los actores y las historias de el gaucho solitario, al que no se le conocía la voz, solo el sonido de los cascos de su caballo, ya que el solitario aparecía en escenas culminantes, trayendo el suspenso para que al día siguiente se repitiera la escena de las vecinas que se juntaban a escuchar Chispazos de Tradición. La importancia que adquirió este radioteatro fue verdaderamente enorme. Carlos Ulanovsky nos dice que la compañía de teléfonos observaba que a la hora del radioteatro disminuía la cantidad de llamados. Grandes tiendas tuvieron que colocar altoparlantes para que la clientela no dejara de ir. Los empresarios cinematográficos de todo el país exigieron a la radio que cambiara el horario porque la pasión por Chispazos estropeaba la asistencia a la función de la tarde. También debemos mencionar otro gran éxito de comienzo de los años 40, emitido por Radio El Mundo, y que se mantuvo en el aire desde 1942 hasta 1967. Los Pérez García. Acá hay gente de distintas generaciones siguiéndonos, pero más de uno debe de recordar o debe haber escuchado ese título. Recreaba en 15 minutos la vida cotidiana de una familia típica de la época, con las alegrías y los problemas comunes. La trama, desarrollada, alcanzó eco en el imaginario popular y provocó la rápida identificación y relación de la gente con las problemáticas planteadas diariamente. Esto puede verse a través de una expresión que se popularizó en la época. Tiene más problemas que los Pérez García. Se transmitía de lunes a viernes, inicialmente al mediodía y más adelante de 20:15 a 20:30. Esos 15 minutos se iniciaban con el sonido de un teléfono al que siempre alguien contestaba diciendo: sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García. Un día, que era el cumpleaños de una locutora, Zabalúa dijo: sí, Susi, esta es la casa de los Pérez García, lo que provocó que desde entonces se modificara la apertura y se incluyera cada día uno o más nombres, pues llegaban cientos de cartas de oyentes pidiendo ser nombrados. El programa era representado por actores que formaban parte del elenco estable de Radio El Mundo. Don Pedro, el jefe de la familia, Martín Zabalúa, su esposa, doña Clara, Sara Prosperi, sus hijos, Luisa, Perla Black, a quien luego siguieron Celia Juárez y Pepita Férez, y Raúl Jorge Norton. Luego, con los años, se fueron incorporando otros nombres al elenco. En la década del 50,
el radioteatro se enriqueció también con el surgimiento de ciclos de aventuras destinados principalmente al público infantil. Hola Maru, hola Berito, hola Ricardo. Así nació Tarzán, bajo el auspicio del chocolate en polvo Toddy, Sandokan, Batman y Robin, etc. El radioteatro abordó también el género histórico, llevó al aire escenas típicas de la época rosista, del enfrentamiento entre federales y unitarios y otros pasajes de la historia nacional. También le dieron brillo al radioteatro las historias románticas, con voces realmente inconfundibles, como las de Oscar Casco en Radio Splendid, actuando junto a Hilda Bernard como coprotagonista sobre libretos de Nené Cascallar y de Alberto Migré, y que luego hicieron infinidad de capítulos en Radio El Mundo. Los efectos para hacer sonidos ambientales merecían un capítulo aparte. Una puerta se abría o cerraba con la tapa de un piano o el ruido de un tiro. El libro de guardia de los locutores servía para el efecto de una bomba si se lo dejaba caer, y un papel celofán, al arrugarse, daba la sensación del incendio de un pastizal. Luego se sumaron los sonidos grabados en discos que reproducían sonidos tales como la salida o llegada del tren. Pero no todo era entretenimiento, sino también una excelente herramienta política para exaltar el nacionalismo y modelar el sentido común de la población. Por ejemplo, en 1944 se estableció la veda radiofónica del lunfardo, por considerarlo de orden criminal y moralmente repugnante. Debido a ella, las letras de algunos tangos debieron modificarse para su transmisión pública. Pero el radioteatro no estaba definitivamente perdido en el tiempo. No. El programa más antiguo de la radiofonía mundial es de radioteatro y es argentino. Las dos carátulas, que se mantiene en el aire desde el 9 de julio de 1950. Fue su creador José Ramón Mayo, doctor en Filosofía y Letras y profesor del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que presentó la idea a las autoridades de la entonces Radio del Estado. El programa fue aceptado. Se lo bautizó como Las Dos Carátulas, en homenaje al tradicional logotipo que entrecruza las máscaras de la risa y el llanto, signos distintivos del teatro universal. En todos esos años, los nombres de actores y actrices se presentaron y su arte incontable. Muchos grandes como Alfredo Alcón, Onofre Lovero, Zipe Linkowski, Ernesto Bianco, en fin, grandes artistas bajo la dirección de directores de la talla de Armando Discépolo, Cunil Cabanellas, Alberto de Zavalía y otros. Hoy la dirección de este programa, Las Dos Carátulas, está a cargo de Nora Massi. Esta información que acabo de compartir con ustedes, les decía, la extraje de un blog que está coordinado por un periodista argentino y editor que es Roberto Famá Hernández. Luego voy a compartir, una vez que esté esto subido como video, como IGTV, voy a compartir en los comentarios datos como para que aquellos que tengan ganas de ir a
husmear sobre lo que se estuvo leyendo, puedan hacerlo. Aquí en Santa Fe, como en el resto del mundo, sufrimos los impactos de la cuarentena. Y aquí han surgido, en relación al radioteatro, algunas ideas sumamente generadoras. Se han adaptado estos actores, estos guionistas, estos directores, y nos traen de la mano proyectos que les permite expandir el teatro al radioteatro. Entre quienes nos están siguiendo hay una persona que está desde hace años relacionada al escénicas. Él no recuerda, pero yo lo conocí hace mucho, mucho tiempo en la Escuela de Comercio de Santo Tomé, y esta persona es Quique Mailier, a quien en un ratito le vamos a dar la bienvenida. Quique, ¿cómo estás? Vamos a Hola, ¿cómo te hablar va, tú. Rosa? Un gusto, un gusto. Te estamos viendo de manera horizontal. Nos gustaría ver si podemos ver A tu ver, vertical. A vos ver. decís así, a ver, ahí Ujú. estamos. Bueno, Lindo. voy a tratar de adaptar la cosa. Bueno, ahí Esperamos. estamos. Esto es en ¿Ahí está vivo. bien? Ahí está muy bien. Quizás retirarte un poquito así podemos apreciarte bien el rostro cuando estás hablando. Uy, Ahí cuántos está, requisitos. ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido y gracias, como les digo a todos estos invitados virtuales, por haberme dado el sí. No No, no, sé. pero para mí el gusto es mío, ¿eh? Y bueno, muy linda, muy enriquecedora tu síntesis sobre el radioteatro. Y bueno, acá estamos, nosotros estamos también poniendo el granito de arena. Mira, vos sabés que hay unos subgéneros que un poco para complementar la excelente síntesis que vos hiciste, por ahí, por allá, por la década de los 40 también fue muy fuerte el subgénero dentro del radioteatro de los policiales. Dentro por ejemplo, había un generador que era un subcomisario que también hacía locución, que era Cortés Conde, y que bueno, que dio lugar a un montón qué sé yo, me acuerdo una de las obras que más trascendieron fueron las aventuras de Arsenio Lupin, que fue muy, bueno, que tuvo mucho éxito en su tiempo. También otro subgénero fue el deportivo, fundamentalmente el fútbol. Eh, Nosotros conocemos la versión de la gran pensión del campeonato, a lo mejor los que estamos ya pisando los 60, una versión televisiva, pero nace desde el radioteatro. Y tuvo como protagonista a, bueno, ídolos de la época de los 40, en el fútbol, jugadores que estaban en los equipos, bueno, grandes, Boca, River, San Lorenzo, al punto que, y bueno, iban y participaban en los radioteatros, al punto que un jugador de Ferrocarril Oeste, un club no tan grande, chico, podríamos decir de Buenos Aires, que se llamaba Andretta, finalmente se terminó dedicando al radioteatro y dejó el fútbol, habida cuenta de la fama que logró. Un poco perlitas para este género que realmente tiene que ver mucho con nuestra historia nacional, que marcó nuestra cultura nacional, como te decía antes. Bueno, no, hoy día esta cuestión de la pandemia ha hecho que bueno, como tuvimos que estar en casa, a veces la televisión no cubre las expectativas de aquellos que buscan ciertos contenidos. Entonces hemos notado el caso de que mucha gente se ha refugiado en la radio. Y la radio ha recuperado mucho,
En lo personal soy un apasionado de la radio, desde siempre. Es más, soy de los que a las 6 de la mañana cuando me despierto pongo la radio, me acuesto tarde, siempre que puedo escucho, y aparte, bueno, soy muy crítico, incluso hasta de la calidad a veces de los productos radiales que se dan, y incluso en todos los órdenes. Y bueno, y hoy estoy acá con esto del radioteatro por LT9, que bueno, que estamos encarando con un grupo de actores y actrices no solamente de acá de Santa Fe, sino que de distintos puntos de la provincia, y también con un equipo técnico importante y todo el respaldo de una radio de la envergadura de LT9, ¿no? Así es, la líder. Exacto. Yo quiero contarte que me ha gustado elegir la radio como compañía, pero no puedo al límite de tu confesión decir que ha sido la única compañera mía, pero le tengo mucho respeto y siempre trato de estar al tanto de qué es lo que va surgiendo. Y a través de una de las actrices que participan en esta propuesta de radioteatro que estás conduciendo, para nosotros es Maru Limona, pero es Maru Chianalino, Mauro me entero Chanalino. que es, aunque también tengo presente a otros participantes de este elenco radiofónico, digamos, y dije, pero bueno, en este momento en el que se nos pide que nos estamos adaptando, qué buen momento para, no sé si la palabra es surgir, pero sí para prestarle un poco más de atención y tenerle un poco más de respeto a lo que la radio propone. Claro, claro, claro. Eh, eh, bueno, la radio es compañía incluso para mucha gente. Mira, fundamentalmente para aquellos que trabajan a la noche. Vos viste el trabajador nocturno, que a lo mejor no lo tenemos del todo visibilizado, pero ahí, qué sé yo, están choferes bueno, de colectivo, de taxis, o sea, de transporte público, están los serenos, hay el personal de salud que trabaja de noche. Bueno, y hay muchos noctámbulos. A la noche lo que pasa es que la radio se escucha. O sea, el que prende la radio a la noche es para escucharla. ¿Me entendés? No es distinto al que la prende a la mañana. A lo mejor es como en muchos hogares prenden la radio y la ama de casa está, qué sé yo, a lo mejor está cocinando, o sea, se escucha de paso. Así que un poco por eso el horario que nosotros elegimos es ese. También el que escucha radio la escucha a la siesta. La siesta, acá en el interior, vos viste que todo se para, entonces es un momento propicio también para escuchar la radio. Eh, una de las cuestiones que te quería plantear como, bueno, como alguien vinculada a las letras, es que en este tiempo nosotros hemos encontrado muy poca producción dramatúrgica. Hay muy poca dramaturgia vinculada al radioteatro. El radioteatro tiene su técnica específica en cuanto a lo dramatúrgico, así que bueno, te hago el pase como para que empiecen a producir, empiecen a escribir radioteatro. Aprovechar todo el talento que tienen, a lo mejor como también en alguna oportunidad volcarlo a escribir radioteatro. Siempre a todos los amigos que están en talleres literarios o que se acercan a las letras, bueno, por ahí acercarse un poquito a la dramaturgia puntual del radioteatro. Pero mirá qué interesante esta convocatoria. Obviamente que, esto que vos estás planteando es un desafío fuerte. Yo creo que así como se ha vuelto a una actividad como la que en este momento vos estás encabezando, que es la del radioteatro, también hay quienes
para matar la desidia o porque vieron la oportunidad de tener más tiempo y poder profundizar en sus gustos, ya sea literarios, actorales, etcétera, ahora pueden permitirse justamente levantar el guante de este desafío que vos estás planteando. Es muy interesante, ¿eh? Pero claro, claro que sí. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es adaptar textos de autores, incluso algunas cosas, la adaptación viene hasta de la adaptación de historieta, como es el caso de Roberto Fontana Rosa con el Inodoro Pereira. Hacer la adaptación primero de la historieta al texto teatral y del texto teatral al texto radiofónico, que tiene sus técnicas, ¿no? Como por ejemplo la presencia del relator es central, el planteamiento de los conflictos, el lenguaje que se tiene o sea, que ofrecer al oyente es distinto al teatral, digamos, a cuando vos estás viendo la obra o sea, hay acciones que a lo mejor en el teatro vos las estás viendo y no necesitas describirlas, pero que en el radioteatro sí. Entonces hay un montón de secretos dramatúrgicos que tienen que ver con este género, ¿no? Sí, así es. Yo quiero, primero me disculpo por haber entrado así como al a lo loco, a interrogarte, sin darte un poquito de tiempo para que nos cuentes vos mismo la trayectoria que tenés con relación a las artes escénicas, porque fue lo único que dije de Quique Mailier. Yo sé, pero los que nos están siguiendo, de repente, algunos blancos pueden tener. ¿Querés hacer así como una micro bio de Quique Mailier? Bueno, bueno, sí, hace 40 años que me dedico a la actividad. Yo, incluso desde la adolescencia, bueno, que me volqué ¿cómo es? A esta pasión que es el teatro. Uno se fue formando en otros tiempos. Cuando yo era jovencito la cosa era bastante más compleja, pero teníamos mucho hambre de saber. Siempre digo que los que son de mi generación tenían mucho hambre de saber, o sea, era la época que en las peñas o las reuniones de amigos que estábamos vinculados al teatro nos poníamos a discutir a ver qué libro nuevo había salido, qué técnica, qué taller podíamos hacer, de los que nos enterábamos. Gracias a Dios eso se ha superado. Hoy día hay muchas instancias para la formación de los más jóvenes. Bueno, mi actividad estuvo siempre muy circunscripta a mi ciudad, que es Santo Tomé, donde en el año 86 armamos el grupo Modus Vivendi, que bueno, todavía seguimos con un grupo de entonces de jóvenes muy entusiasmas, muchos adolescentes, al punto de que por ahí el más grande era yo y todavía era veinteañero. Y bueno, nos pusimos a jugar en esta aventura, tal vez sin saber qué era lo que armábamos. Después, en el año 90, también tuve la oportunidad, a partir de una convocatoria del Club de Abuelos, de armar un grupo que todavía funciona en el club, que es el taller de teatro Atamiski. Y bueno, después he andado haciendo talleres por un montón de lugares, qué sé yo, estuve unos años en Diamante, estuve en Villocampo, bueno, siempre me gustó mucho el rol bueno, me gustó mucho la pedagogía teatral, o sea, poder enseñar teatro y también aquello que tiene que ver con la promoción teatral. Si a mí vos me preguntás si soy actor, director, me gustaría sintetizarlo todo mira, me gustaría que me digan que soy un promotor teatral. La mayor satisfacción que tengo es cuando uno por ahí encara un proceso de enseñanza y aprendizaje desde lo teatral y después
ese que uno puso por primera vez en un escenario, después se echa a andar y hace su camino y puede volar solo. Eh, por suerte, tengo muchos compañeros han comenzado conmigo y que han volado y que han volado muy alto, que siguen volando, lógicamente. Y bueno, es una satisfacción muy grande. Hice el curso de dirección teatral en Buenos Aires, eso me dio herramientas para la dirección. He dirigido, bueno, muchos espectáculos con mi grupo y bueno, un poco eso. Hablar de uno por ahí a veces a mí a veces me ruboriza, como decíamos, pero o me cuesta porque, eh, qué sé yo, por una cuestión ya de naturaleza personal. Pero si vos me pidieras que te resuma, Rosa, lo grueso está ahí, digamos. O sea, hace muchos años que estoy en esto y bueno, siempre, con la pasión de siempre. Y bueno, ahora tuve este desafío a partir de la convocatoria de los directivos de la radio y uno trata de hacerla y de llevarla lo mejor posible. Cuando me convocaron, te digo, traté de estudiar mucho, pero fíjate, no tanto de lo teatral. A mí me interesó ver esta cuestión desde los códigos de la comunicación actuales. Nosotros estábamos hablando, vos fíjate, de el radioteatro en los años 40, en los años 50, donde hasta había 6 horas ininterrumpidas de radioteatro, por ahí. Y hoy día nosotros hacemos capítulos de 15 minutos y hasta nos planteamos si no es mucho, ¿me entendés? O sea, por esa cuestión de todos los códigos, de la dinámica que se dieron, pero no desde los años 40, 50, sino que desde hace 10 años a esta parte, donde aparecieron un montón de herramientas, de plataformas, vos fíjate, cuando nosotros éramos chicos, ¿vos te hubieras imaginado alguna vez que ibas a tener un teléfono y que ibas a ver a quien te estaba hablando del otro lado? Eso nos parecía, no hubiera parecido, si a mí me hubieran dicho eso cuando era chico, que se hubiera creído, para nosotros era una película de ciencia ficción. Y hoy es lo más normal. Yo te estoy viendo a vos y vos me estás viendo a mí a partir de un teléfono. Entonces, encarar un proceso... Nos están viendo muchos más. Claro, bueno, todos los que nos están viendo. Entonces, encarar un proceso para que el radioteatro sea un producto atractivo en este tiempo era estudiar todo eso. Y bueno, fue mucho lo que hubo que estudiar de teoría de la comunicación por sobre todas las cosas. Y después la sorpresa esta, que vos decís, uy, ¿y qué hacemos? Lo que decidimos en equipo fue empezar desde el humor. Por eso es que elegimos también un autor vinculado al humor y vinculado a Santa Fe, porque ese era un elemento central también. O sea, Fontana Rosa no solamente está ligado al humor, pues es un artista tremendo, porque la verdad que la cabeza que tiene, uno lee los cuentos, yo siempre fui muy lector incluso de sus cuentos, pero hoy día la gente con esto del encierro y demás está buscando elementos para reírse, para decir, bueno, a ver, ¿qué me saca de toda esta porquería que estamos viviendo, ¿no? Así que eso fue, y ahora de a poquitito, bueno, vamos a ir abordando otros autores, vamos a ir de a poquito yendo a capítulos. Hasta ahora eran solamente capítulos unitarios, o sea que comenzaban y terminaban ahí en el momento. Entonces ahora ir a marchar a historias que se van a escuchar en 2 capítulos, con el típico continuará, este capítulo, esta historia continuará en el próximo capítulo. Y después a lo mejor llegar a aquellas comedias de enredo que tanto les gustaban a nuestros abuelos. Y por qué no hacérsela escuchar al público de ahora. Pero el radioteatro tiene que hacerse de un público. Entonces, claro,
Una vez que te haces público ya va a ser la cosa más sencilla, ¿no? Así es. Dos cosas, o quizás más. Nunca confíes en una mujer cuando te dice, solo te quiero decir dos cositas. No hay problema. Pero vos decías el tema del pudor, de ruborizarte al hablar de vos. No, la modestia se nota, no es necesario aclararla. Maru dice por acá, Quique es un gran abridor de puertas, yo siempre se lo digo. Creo que el reconocer quién sos y el contarnos tu trayectoria hace a que no solamente te conozcamos más, sino que aquel que sigue tu obra sepa que no sos un descuidado, que siempre has estado comprometido con lo que querés hacer y es bueno saberlo. Quien quiera pensar que es otra cosa el hablar de uno, es libre de hacerlo. Sí, Por muchas otra parte, gracias. Bueno, sí, no, le quiero dejar un abrazo grande a Maru, que ahí nos está siguiendo, ya sabe que la quiero mucho. Y bueno, es un placer, un gusto que ella tenga ese concepto de uno. Una gran persona y una gran artista, Maru. con Maru nos conocimos 9 años atrás, o quizás unos meses más, cuando yo comencé a hacer taller de teatro en el Centro Cultural. Ella ya venía haciendo un año anterior, y bueno, desde ahí se forjó una amistad, y hemos compartido presentaciones y no nos hemos ido a ver mutuamente. La otra cosa que quería marcar es que vos decís el tema este de que necesita del público, el radioteatro, ¿no es cierto? Necesita ir a echar nuevamente raíces sólidas. Pero yo creo que así como aquello que puede ser que lo dejó un poquito en segundo plano, que fue un poco la imagen, lo audiovisual, ahora ya dentro de lo que sería el campo de la tecnología, según los tiempos que corren, todo esto de digitalizarnos, eso debería de ser ahora la herramienta que le posibilite y que le dé una mano para volver a ocupar el lugar que se merece, ¿verdad? Cuando te convocan, cuando los convocan desde la líder, ¿cómo surge la propuesta? ¿Qué les piden a ustedes que preparen? Puntualmente quien hizo la convocatoria es el director artístico de la radio, que es Ricardo Dupuy. Él fue muy concreto, me dijo, Quique, mira, queremos hacer un radioteatro, recuperar el género, creo que es el momento justo, y queremos algo que, bueno, tenga un determinado impacto. Y bueno, así nomás, ¿viste? O sea, fue... bueno, me gustan aquellas personas que tienen objetivos importantes. Y bueno, se lo notó muy entusiasmado, él también es una persona vinculada a las letras. Y cuando salí de ahí, de la reunión, lo primero que pensé, esto siempre lo digo, es, wow, me toca hacer acá en Santa Fe, en una radio AM, una radio que tiene su historia y aparte de esa AM, que llega, de recuperar un género qué sé yo, marcó la historia de mi abuela. A mí mi abuela, por ejemplo, mirá lo que son las cosas. Hoy es 18 de agosto. Hoy mi abuela, esa persona a la cual yo estoy haciendo referencia, y que siempre me hablaba del radioteatro y que siempre me contaba de su historia y de sus sueños de artista que siempre tuvo, hoy cumpliría 100 años. Así que mira vos las casualidades, esas cosas que se dan. Bueno, entonces yo lo que salí pensando, volviendo un poco a la historia, es, pucha, de aquello que me contaba mi abuela, que la apasionaba y que la hacía estar a ella y a sus hermanos alrededor de la radio, hoy uno tiene la responsabilidad tal vez de recuperar ese género
y en un tiempo tan especial, en una época donde todo cambió. Y me gusta tomar las cosas con mucha responsabilidad, y de ahí es que te decía hoy que, bueno, me pasé horas y horas en la comunicación para ver en qué momento de esa historia de la comunicación nos encontramos y a qué códigos apelar. Entonces, y de ahí, bueno, evaluar qué formatos tomar y todo eso. Así que más o menos la historia comenzó así. Después me pidieron un elenco de Santa Fe. Después se fue un poco agrandando la historia porque surgió la alternativa de que haya artistas del centro norte y del centro sur. De este radioteatro participaron artistas desde Villocampo, de Santo Tomé, de Santa Fe, de Venado Tuerto, de Murphy. Así que, bueno, la idea es esa, y también tratar de esta experiencia también que esta experiencia también la vayan teniendo muchos compañeros vinculados al teatro, ¿viste? O sea, me encantaría poder ir invitando a muchos compañeros para que vayan viendo cómo se hace una experiencia radioteatral. Evité enseguida hacer el vivo, enseguida lo descarté a eso. ¿Por qué? Porque me parece que tenía que ser el producto lo suficiente, desde lo artístico, lo suficientemente atractivo como para no dejarlo librado a cualquier imponderable que te puede traer el vivo. ¿Me entendés? Entonces, lo grabamos. Hay un trabajo de postproducción impresionante, que esto lo hace Daniel Musolino y Leonardo Sánchez, que es ambientar todo lo que, bueno, en su momento grabamos. Por ejemplo, ayer se pasó la historia del Granadé, bueno, un homenaje a San Martín, que estaba ubicado, sí, que la historia está, bueno, como lo habrá escuchado, está ubicada en Plaza Victoria en los años, en 1850. Y querés que te diga una cosa, me parecía, a ver, los sonidos que escuchaba de la Plaza Victoria me remontaban a todo lo que uno ha visto de lo que era la Plaza Victoria, actual Plaza de Mayo, en aquellos tiempos, donde era un lugar maloliente y lleno de barro, porque eso era la Plaza Victoria. Buenos Aires era una ciudad bastante empobrecida en ese entonces, donde había un montón de vendedores de baratijas y una suerte de feria de las pulgas, y cerré los ojos y la imaginé, o sea, y eso es mérito del trabajo de postproducción que hacen, bueno, el Pitu, Musolino, Leonardo Sánchez, estos chicos que te decía recién. Claro, es todo un combo de esfuerzos. Obviamente, ninguno debe ser más merecedor que otro. Todos se merecen el reconocimiento, porque como vos decís, ustedes aportan lo actoral, vos te nutriste de toda la información que te pareció necesaria para la coordinación del proyecto, pero esto, para permitir que la imaginación vuele, y que nos sintamos efectivamente, por ejemplo, en esa plaza, tiene Claro. que ir de la mano de los ruideros, como se les llamaba en su momento, o sea, todos aquellos que hacen la parte técnica específicamente del armado, ¿no es cierto?, la edición. Vos sabés que nos Exactamente. estamos poquitos de tiempo, y esto está muy lindo, y parece súper antipático decirte, terminamos acá. ¿Qué te parece? Dos cosas te voy a proponer. Antes de que el señor Instagram nos corte, que cuando vos decías no quise hacerlo en vivo, o sea, evitaste el streaming, tiene que ver porque, bueno, radioteatro es radio, tenemos que escucharlo, ¿verdad? Exacto. Para que no... Sí. Pero quiero que nos recuerdes el horario, o sea, la emisora
el horario y los días en los que podemos seguirlos a estas propuestas, a estos capítulos, y cualquier otro dato que vos quieras sumar a esto que fue gestándose en esta charla, que me lo compartas y yo lo voy a subir en la historia, en la descripción de este video. ¿Te parece, Quique? Sí, el radioteatro de La Líder se emite todos los días de lunes a viernes a las 20 horas con repetición a las 23:30 y también se repiten todos los capítulos juntos el domingo a las 18 horas. Ese es el horario que tenemos. Y no me quiero ir, ahora que me estaba acordando, sin recordar el Teatro Palmolive del Aire, que también fue otro hito del Radioteatro Nacional. Con los relatos de Julio César Barton, de Aida. Bueno, había unos artistas enormes, pero también nos marcó. Era el Teatro Palmolive porque lo auspiciaba el jabón Palmolive. Rosa, muchísimas gracias por la comunicación y a disposición para lo que fuera. Gracias a vos nuevamente y seguro que vas a estar ahí latente para alguna otra consulta. Muy, muy, muy lindo, muy rico todo lo que nos compartiste. Gracias porque te toreé y sí, acepto. Bien, bien, bárbaro. Sí, un gusto, para lo que necesites. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, qué lujo, ¿no? Y es nuestro. Bien, es santo tomecino, pero es nuestro. Es uno de los directores que tenemos alrededor nuestro. Y está muy bueno conocerlo, no solamente por la trayectoria, sino también por esta propuesta que ahora vuelve para tentarnos. Yo quiero darle las gracias a todos los que se han ido sumando. Sé que hay quienes después van a ver la retransmisión, porque a veces los horarios son un poquito antipáticos con otras funciones. Quiero agradecerle a una amiga, Edith, por este cartelito que me ha regalado para que se pueda visualizar bien el nombre de Miras Ambientación en estas transmisiones. Recuerden que nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes a las 18 horas. Gracias. Cualquier comentario lo pueden enviar y lo publicaremos o compartiremos con el resto de la comunidad de seguidores. Me dijeron que tengo que sonreír un poquito más porque estoy muy estirada. ¿Qué les han parecido mis sonrisas el día de hoy? Los quiero, gente. Gracias. Hasta luego.